Comenzamos CNN tarde en este día martes, de vuelta a la rutina, 13 horas en punto y vamos rápidamente a las informaciones. Hablemos de desempleo porque de acuerdo a información entregada el día de hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo en nuestro país alcanzó su mayor nivel en 5 años. ¿Qué factores explican este incremento? Estamos en el estudio con la periodista de Agenda Económica Pilar Gutiérrez, que tiene toda la información. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida y muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, sabemos que se trata de una cifra bastante preocupante, así lo calificaron los expertos. También comentó el dato el ministro del Trabajo, Tomás Raup, porque tal como lo decías, es la cifra más alta que vemos en los últimos 5 años. De hecho, desde junio de 2021 que no habían registros de esta magnitud. Y lo que da cuenta también es que actualmente en el país hay desempleadas 981.000 personas. Una cifra que sin duda genera preocupación y de hecho el mismo ministro del Trabajo, Tomás Raup, se refería al dato pensando también en lo que son las metas que tiene el mismo gobierno de llegar al desempleo a una cifra de 6,5% para final del periodo de gobierno. Decía, bueno, con este registro de 9,4% se ve mucho más desafiante. Decía que no renuncian a esa cifra, a esa meta como tal, pero que sí se ve de manera mucho más desafiante, más difícil de lograr y que entonces esto requiere de redoblar los esfuerzos para lograr entonces salir de este complejo escenario que enfrenta el mercado laboral. Te invito, José, primero que nada que revisemos qué fue de hecho lo que dijo entonces el ministro del Trabajo. Lo que nos dicen estas cifras es que no alcanza, ¿sí? Necesitamos generar más empleo. Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más, ¿sí? Una meta de converger a un 6,5% de desempleo es una meta bastante ambiciosa. Tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo para lograr revertir esta situación, de hecho tenemos que redoblarlo, más allá de la meta, ¿sí? Más allá de la meta, tenemos que responder a esas familias, a esas 980.000 personas que buscan trabajo y no encuentran. Lo que también mostraban las cifras del INE es que el desempleo femenino, que era un tema que también se puso mucho en el debate público el último tiempo porque ya supera el 10%, se mantiene igual que en la medición anterior en 10,5% y la informalidad laboral también subió a 27%. En este marco, entonces, y con estas cifras también esta jornada conocimos las propuestas que realizó la mesa técnica que había convocado ya el Ministerio del Trabajo para generar propuestas, iniciativas por parte de distintos expertos y académicos para lograr entonces impulsar el alicaído mercado laboral y presentaron entonces este informe final con 22 propuestas que están agrupadas en 5 ejes principales y que buscan principalmente entonces abordar distintos puntos que dicen son relevantes si es que se quiere sacar adelante las cifras. Por ejemplo, el primero tiene que ver con medidas pensadas en el empleo femenino. Ahí, por ejemplo, destacan la importancia que tiene el tema de impulsar la sala cuna universal, pero también algunas medidas adicionales. Aparte de eso, un segundo eje también pensado en subsidios al empleo y a jóvenes, otro eje también pensado en temas de capacitación laboral, la importancia de la reconversión con los cambios tecnológicos también que hay actualmente y que dicen entonces es importante avanzar también en esa agenda de mayor flexibilidad y adaptabilidad de las personas y reconversión hacia nuevos trabajos que se demande también por parte del mercado, propuestas en materia de regulación laboral, de entregar más certeza también a las empresas a la hora de contratar y que dicen que ese es un tema que también está generando efectos actualmente y que se ven reflejados en estas cifras de desempleo que estamos viendo, sobre todo en temas, por ejemplo, como el alza de costos laborales que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, incluso también con medidas que se han ido aprobando y que dicen que los expertos, el timing, finalmente el momento en que se han impulsado, bueno, no necesariamente ha sido de lo más positivo y eso entonces también dicen estaría afectando en las cifras que estamos viendo ahora. Te invito, José, también a que revisemos entonces parte de lo que decían los integrantes de esa mesa técnica. Estamos pagando hoy día el costo de no habernos preocupado a tiempo. Hoy día prácticamente ya los números son cada vez peores, en parte porque se está recuperando la participación laboral, la búsqueda de trabajo de las personas. Creo que hay que tomar medidas con urgencia
Hay que hacer, ojalá, todo lo que hay que hacer rápido en materia de reactivación, o sea, el proyecto de reconstrucción, digamos, yo les diría, sigan por favor con urgencia, hay medidas ahí que pueden ayudar. Lo que vemos es que incluso con este bajo crecimiento que tenemos, se están creando menos empleos de los que deberían estarse creando. También tenemos un problema de certeza jurídica en materia de empleo. Y hay veces que hay normativas que con muy buenas intenciones, a lo largo del tiempo, se van transformando de alguna forma en obstáculos a la creación de empleo porque generan problemas de certeza jurídica a los empleadores. Y en esa materia hay propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con causales de despido, con cómo después los tribunales en materia jurídica se toman estas disposiciones de una forma tal que terminan transformándose en un boomerang contra los propios trabajadores, porque afectan la contratación. Pilar, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con dos cosas. Uno, la cifra de IMASEC, que conocimos hace poco tiempo atrás, cómo se relaciona con esta mal lograda cifra de desempleo. Y por otro lado también la actualización de la ley de 40 horas, que recordemos también vivió un cambio hace poco tiempo. Sí, precisamente, bueno, vinculado al tema del IMASEC, como sabemos, los primeros 4 registros de enero a abril son negativos. Vimos IMASEC que mostraron caídas en la actividad económica y eso sin duda es uno de los factores principales a los que apuntan los expertos precisamente que explican esta baja cifra de desempleo. Finalmente, si la economía no crece, no se permite generar nuevos puestos de trabajo y eso, dicen, entonces estaría influyendo fuertemente en estas cifras que estamos viendo en términos de desempleo. Recordemos que son las cifras para el trimestre que va de marzo a mayo y por ende entonces el IMASEC de mayo de hecho lo vamos a conocer mañana. Ahí también vamos a ver, probablemente hay una relación bastante fuerte también con este desempleo de 9,4% que estamos viendo. Y por otro lado, con respecto al tema de las 40 horas, sabemos que en abril precisamente se redujo la jornada laboral de 44 a 42 horas. Eso genera un efecto sobre los costos laborales de las empresas. De hecho, David Bravo nos decía un alza en los costos cercana al 5% para las empresas y eso también encarece entonces la contratación. Exacto. Y también tiene efectos sobre los registros de empleo que estamos viendo hasta ahora. En ese sentido, Pili, hay varios temas que se conjugan, porque tú hablas de la ley de 40 horas, ya estamos en 42, la cifra de IMASEC que no fue buena, mañana quedamos atentos a lo que pase en el mes de mayo, pero por otro lado se cruza con la discusión por Salacuna Universal, que eventualmente también pudiese llegar a tener un impacto en el empleo. Es algo que no quieren las autoridades, pero sabemos también que parte de las aprehensiones que ha habido en torno al proyecto muchas veces argumentan el impacto que podría eventualmente tener en el empleo. Claro. Y por otro lado también el proyecto de mega reforma, lo decía uno de tus entrevistados, o sea, hay varios temas que se conectan con empleo y sabemos la intención que tiene el gobierno de llegar a una cifra bastante más baja de lo que vemos ahora al final de la administración. La tarea no está fácil. Claro, y a eso se suman también distintas iniciativas como por ejemplo el proyecto de ajuste del salario mínimo también que vimos hace algunas semanas atrás. Ese era un tema que también había sido muy apuntado por los distintos expertos y sin duda que son finalmente iniciativas relevantes de considerar en el marco de todo este escenario de esta alta cifra de desempleo también. Ahora, sabemos que en paralelo también a estas medidas, por ejemplo, que propone la mesa técnica, el mismo gobierno también está buscando impulsar distintos temas, distintas iniciativas en particular, medidas, por ejemplo, que hemos conocido las últimas semanas de flexibilización laboral. Por ejemplo, se plantea esta idea de retomar la discusión del proyecto que permite la contratación por horas, también distintos cambios y se analizan medidas con respecto a cambiar el sistema de indemnización por años de servicio a uno de indemnización a todo evento. Bueno, todo eso entonces también es parte de la discusión. Ahora, eso sí, hay algunos expertos que discrepan con respecto a este diagnóstico que ha hecho el gobierno y estas medidas que se están impulsando. Y de hecho era parte de lo que decía esta mañana también en entrevista con CNN Chile Radio el exministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, que decía que finalmente el hecho de que se bajen los costos laborales no necesariamente quiere decir que esto se traduzca en una mejora en las cifras de empleo. Claro. Invito a que escuchemos precisamente esas declaraciones. Son datos que no veíamos desde hace 5 años, estas cifras, más allá que hay una tendencia estructural que se ha venido manifestando. Preocupante el desempleo femenino, 10,5 puntos. Preocupado porque al menos de los proyectos de leyes que se están tramitando, o bien los proyectos que se han anunciado, están más preocupados, a mi juicio, de reducir costos laborales, pero que no han podido asegurar ninguna cifra de empleo. Y en ese sentido,
Creo que también hay un problema de diagnóstico que hace que quizás en este diseño estemos discutiendo harto tiempo y no nos hagamos cargo del problema de fondo. Bueno, y otro de los temas también que nos deja este nuevo registro, este nuevo dato del desempleo del INE tiene que ver con lo que ocurre con la informalidad, que llegó a 27%. Un tema que sin duda también preocupa a las autoridades. Sabemos que también, bueno, parte de lo que está contemplado dentro de la mega reforma es el crédito tributario al empleo formal, precisamente para abordar este tipo de situaciones. Eso se va a focalizar ahora también en las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo. Porque se ha dicho que es una medida muy cara también. Claro, precisamente es una de las más caras que, por lo menos los primeros años de implementación, y por lo mismo se busca focalizar en grupos que están más rezagados en temas de empleo, como las mujeres, los jóvenes. Así que eso es un tema también a tener en consideración. Y de hecho también, ¿qué es lo que vemos que está ocurriendo con el empleo informal? Sabemos que la creación de puestos de trabajo sigue lenta. De hecho, según los datos del INE, se crearon 70.160 nuevos puestos en el último año, pero eso fue explicado netamente por la creación de puestos informales, que sabemos que son más precarios, así que es un tema que también preocupa. Veamos también qué es lo que dicen algunas personas con respecto a estas nuevas cifras. Por eso me dijeron que por lo que es este invierno bajan un poco la producción, por eso me tuvieron que sacar de la empresa. Uno puede tener un currículum súper bueno, puede tener estudios, puede tener hasta la experiencia, pero es muy complicado porque al momento de ir a ver una entrevista o un trabajo primero te ofrecen poco. Bueno, últimamente creo que el desempleo se debe a que muchas empresas han cerrado o se están yendo de Chile porque no tienen como el capital suficiente para pagar a los empleadores. Ahí escuchábamos entonces parte del complejo escenario laboral también que enfrentan entonces también las personas, cómo lo viven también de primera mano con este alto desempleo. Entonces, como decíamos, José, 9,4% en el trimestre marzo-mayo. Vamos a seguir también bien atentos a las distintas medidas y otras propuestas también en materia laboral que se puedan seguir presentando en los próximos días por parte del gobierno. 27% de informalidad con un incremento de 1 punto en un año en comparación al periodo inmediatamente anterior. Pilar Gutiérrez, gracias por venir al estudio de CNN Tarde, hacernos este pequeño segmento de lo que vamos a conocer en profundidad más adelante en Agenda Económica. Que tengas un buen día. Muchas gracias, José. Nos vemos más adelante. Muchas gracias, Pilar. Bueno, sigamos avanzando.